El 10 de diciembre de 1983, después de 7 años de terror de la dictadura, recuperábamos la democracia en Argentina. Ese día asumió como presidente Raúl Alfonsín. Desde entonces nos ha pasado de todo, grandes acontecimientos, alegrías, desgracias, crisis económicas, copas del mundo, nacimientos, muertes y cuántas cosas más. ¡Qué país frenético, che! ¡Qué país espasmódico! ¿Querés saber qué nos pasó, qué nos marcó, qué nos unió y qué nos separó en estos 40 años de democracia? Ya te lo cuento a toda velocidad. El 10 de diciembre de 1983 asumió Raúl Alfonsín como presidente de la Nación. La fórmula radical Alfonsín Martínez se impuso a la peronista Luder Vittel. Se terminaba la larga pesadilla del terrorismo de Estado. El balcón del histórico Cabildo de la ciudad de Buenos Aires, el presidente de la República Argentina, en esta jornada memorable donde la democracia ha vuelto a la vida de la nación. El doctor don Raúl Ricardo Alfonsín se encuentra saludando a todo el pueblo reunido aquí en la Plaza de Mayo. En 1984 se realizó un plebiscito sobre la aceptación o el rechazo al Tratado de Paz firmado con Chile para resolver el conflicto del Canal de Beagle, después de la mediación del Papa Juan Pablo II. Al año siguiente ocurrió uno de los hechos más relevantes de la historia democrática argentina: el juicio a las juntas militares. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece. Porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. 1986 es el año en el que nuestro Dios más humano, nuestro héroe más argentino, entró para siempre en el corazón. Es el año de Diego Maradona, campeón del mundo con la selección argentina. Entre fines de 1986 y 1987 se promulgaron las llamadas leyes del perdón, que incluían la ley de obediencia debida y la ley de punto final. Ambas, a diferencia del juicio a las juntas, apuntaban a la impunidad para muchos de los participantes en el terrorismo de Estado. Podemos alcanzar la condición necesaria que nos permita encarar esa profunda transformación y modernización de nuestras Fuerzas Armadas. Ahora la democracia fuerte nos permite la pacificación. Es en estas condiciones que enviamos al Congreso de la Nación el proyecto de ley de obediencia debida. Los juicios simbolizan el punto final a la impunidad en la Argentina, el fin de una concepción de la amnistía entendida como un manto que ocultaba la verdad. En 1988 ya se dejaba ver la crisis económica que iba a derivar en los dramáticos sucesos del 89, hiperinflación, saqueos, represión y elecciones adelantadas. Las elecciones las ganaría el riojano Carlos Menem y Alfonsín se iría meses antes de que terminara su mandato. El 8 de julio de 1989, a pesar de los saqueos, las corridas bancarias y las amenazas de levantamiento militar, por primera vez desde la sanción de la ley Sáenz-Peña, un presidente constitucional le entrega el poder a otro de distinto signo político. 1990 es el año del Mundial de Italia con gol de Cani a Brasil, penales de Goico y llanto de Diego. También es el año de una hiperinflación que deriva en la medida económica que iba a marcar la década siguiente, la convertibilidad. El valor de nuestra moneda está perfectamente asegurada y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Los años siguientes estarán marcados por las privatizaciones de empresas estatales, la farandulización de la política y las sospechas de corrupción. El menemismo como plan político y económico, pero también como marca de época. No me interesa ser el gerente cómodo de una Argentina empobrecida y saqueada. No fui elegido para ser el líder dócil del statu quo. No me seduce ser el presidente de un país que bajo una aparente tranquilidad convive con la miseria material y, lo que es mucho peor todavía,
con la miseria moral. En 1994 le cortaron las piernas a Maradona en el Mundial de Estados Unidos y también se produjo el mayor atentado terrorista de la historia argentina, el ataque a la AMIA. 9:53 de la mañana. 2 años y 4 meses después del ataque a la Embajada de Israel que mató a 22 personas, un nuevo atentado en Buenos Aires voló el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina, ubicado en la calle Pasteur 633. Fue uno de los más brutales ataques terroristas en el país y en el mundo, el mayor contra objetivos judíos fuera de Israel desde la Segunda Guerra Mundial. Una bomba, 85 muertos, alrededor de 300 heridos, casi 29 años de impunidad. En 1995 llegaría el primer gran resultado visible de la reforma constitucional del año anterior. Llegaba la reelección de Menem. Todos juntos hacia el 14 de mayo, todos juntos para seguir cambiando la historia, todos juntos para triunfar, todos juntos para hacer una Argentina grande, con un pueblo feliz, todos juntos, hermanas y hermanos, a triunfar. 1997 fue el año del desempleo, los piquetes y la represión en Cutralcó con el asesinato de Teresa Rodríguez. También fue el año del crimen del reportero gráfico José Luis Cabezas. Hay un hecho que realmente está rodeado de mucho misterio. El fotógrafo José Luis Cabezas fue asesinado el fin de semana. Un automóvil está absolutamente calcinado. Un crimen en plena democracia era absolutamente conmocionante. Se comprobó que el periodista fue asesinado con un disparo en la cabeza. Y para mí, o fue la policía bonaerense o fue Alfredo Chabrán. La crisis económica y social hizo que en 1999 ganara las elecciones presidenciales Fernando de la Rúa, candidato de la alianza entre el radicalismo y sectores del progresismo. En los siguientes 2 años aparecieron palabras como blindaje y megacanje. Volvió Domingo Cavallo como ministro de Economía y se empezó a pudrir todo. El blindaje fue un acuerdo al que arribó el gobierno de Fernando de la Rúa, fines del año 2000, por un monto casi de 40.000 millones de dólares con el objetivo de no caer en default. Respecto al megacanje, fue específicamente un canje financiero de bonos efectuado por el ministro de Economía de Fernando de la Rúa en el año 2001, Domingo Cavallo. Respecto de la crisis del 2001, yo creo que entre otras cuestiones también tiene que ver con la diferencia de velocidad entre lo que es el crecimiento y la competitividad de la Argentina respecto de la situación financiera entre el peso y el dólar. En 2001 el gobierno impondría el llamado corralito a los depósitos bancarios, que fue el detonante para que la crisis política, económica y social llegara a puntos sin precedentes. Volvieron los saqueos, se decretó estado de sitio, la represión se llevó la vida de 39 personas y el presidente renunció. Todo mal. El que depositó dólares recibirá dólares. Hacia finales del 2001, la desocupación es del 18%. La pobreza afecta a casi más de la mitad de la población y la deuda pública alcanza los 132.000 millones de dólares. Argentina tuvo 5 presidentes en 10 días. Finalmente la Asamblea Legislativa designó a Eduardo Duhalde, pero en junio de 2002 los asesinatos de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán hicieron que tuviera que llamar a elecciones anticipadas. Un grupo de policías al mando del comisario Alfredo Franciotti irrumpen en el hall central de la estación de trenes. Entre gritos y corridas de quienes huyen de la persecución, se encuentran 2 hombres, Maximiliano Costecchi. El otro, que intenta auxiliarlo, se llama Darío Santillán. De repente los policías abren fuego. Como consecuencia, los 2 jóvenes piqueteros mueren desangrados. En 2003, 20 años después de la recuperación de la democracia, las elecciones determinan que el nuevo presidente será Néstor Kirchner, luego de que Carlos Menem abandonara la carrera por el balotaje. Kirchner asume y así se inicia una década marcada por un nuevo actor político, el kirchnerismo. Se tradujo en políticas públicas concretas, la ampliación de la cobertura jubilatoria con la incorporación de más de 1,5 millones de jubilados, la creación de más de 5 millones de puestos de trabajo y en materia social la reducción drástica de la pobreza que durante el gobierno de Néstor Kirchner pasó de más de 60 puntos con la vara que tenemos hoy, que no era la misma vara de ese momento, a menos de 30. Se redujo la pobreza a la mitad después de haber llegado a niveles inusitados. Y en materia de derechos
Derechos Humanos, una política que se bautizó como Memoria, Verdad y Justicia, que implicó el apoyo político a la justicia para llevar adelante los juicios contra los represores de la última dictadura, y que se tradujo también en materia legislativa en la anulación de las leyes de obediencia debida y de punto final, y que se pudiera juzgar a los militares que habían participado directamente de la represión ilegal por fuera de lo que había sido el juzgamiento a los jerarcas de la última dictadura. En diciembre de 2004, toda una generación ve cómo sus sueños se rompen en una trágica noche de rock. El incendio del local Cromañón durante un show de callejeros deja un saldo de 194 muertos. Y empezamos a ver que había un pibe que estaba empezando a tirar candela, fuego hacia el techo, y vimos que de pronto el techo se empezó a ver mucho fuego, y cuando salimos todos así apartados para afuera, había gente tirada en el piso, la trataba de ayudar y no la podía levantar porque mucha gente estaba muy enloquecida, la gente. El 15 de diciembre de 2005, el presidente Kirchner anunció el pago de la totalidad de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. 2 años después, Cristina Fernández de Kirchner se convertía en la nueva presidenta argentina. Iba a pasar solo un año para que estallara el llamado conflicto del campo, que inauguró un concepto que deja huella hasta el día de hoy, la famosa grieta. Yo te diría que el problema es de los pequeños, los grandes no los tienen. De hecho, no ves a ningún pool de siembra acá con una bandera al costado del camino. Es muy doloroso tener que seguir día a día. Y ahora, después de todo esto, empiezan los enfrentamientos en la parte nuestra, que tenemos que pagar con lo que nos dé la cosecha. El 27 de octubre de 2010 se produjo otro de los hechos que marcaron una época, la muerte del expresidente Néstor Kirchner. En el año 2011, Cristina Kirchner obtuvo su reelección. En 2012, el Estado recuperó el control de YPF y también se produjo una de las mayores tragedias de nuestra historia, el accidente en la estación de Once. Pero en 2013, por el amor a Dios y la Virgen que nos acompaña, Jorge Mario Bergoglio fue elegido no más y no menos que Papa. Sí, el Papa. ¿Sí what? Vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Se cumple lo que todos pensaban que podía llegar a ocurrir. No es un papa europeo, pero mayor la sorpresa porque es un papa de nuestro país. 2014 es el año en que Messi jugó su primera final de la Copa del Mundo en Brasil. Argentina llegó al partido decisivo y, como en los 2 mundiales anteriores, el verdugo fue Alemania. Schürrle. Lo corre Mascherano. Schürrle. Saca el centro, Götze. Señoras y señores, gol de Alemania. En el verano de 2015 se produjo otro hecho de esos que marcan la historia, la muerte del fiscal Alberto Nisman. Unos meses después, Mauricio Macri se impuso a Daniel Scioli en el balotaje y se convirtió en presidente de los argentinos. Gracias por haber creído que juntos podemos construir la Argentina que soñamos. En el año 2018, Macri firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que implicaba un endeudamiento por 57.000 millones de dólares. Era la primera vez en 13 años que el país acudía al organismo internacional. 2 años después, Mauricio Macri perdería la posibilidad de reelección ante una dupla formada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Yo, Alberto Ángel Fernández, juro por Dios, la patria y sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demanden. En marzo de 2020 el mundo cambió para siempre con la llegada de la pandemia, el COVID-19. Argentina no fue la excepción a las medidas de confinamiento y cuidado. Hacia finales de ese año se anunció la llegada de las primeras vacunas. Ese mismo año el Congreso sancionó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Queda aprobado por unanimidad. En el año 2022, Lionel Andrés Messi logró su sueño y el de millones de argentinos, ganar la 3ª Copa del Mundo en Qatar. Todavía tiembla el suelo por los festejos. El obelisco lo trajeron para acá, que por el obelisco no pasaba. Ahora iba a la Casa Rosada y vamos toda la Casa Rosada. Estamos despiertos de las 6 de la mañana. Ninguno está cansado, ninguno le pasa nada. Amamos a Argentina, amamos la selección y verdaderamente el fútbol representa a los argentinos.
En 2023 las elecciones determinan que el nuevo presidente argentino es Javier Milei, después de un extenso y agotador proceso electoral. Buenas noches a todos los argentinos de bien, porque hoy comienza la reconstrucción de Argentina. Qué recorrido hicimos, ¿eh? ¡Qué país! Hemos sufrido, disfrutado, llorado y celebrado en estos 40 años de democracia. Hemos salido a las calles y hemos ido a votar con alegría. Ojalá los años que vengan nos encuentren en paz y en democracia. Salud y hasta la próxima. Si te gustó el informe, no lo dudes, suscríbete ya mismo a nuestro canal de YouTube y no te olvides, activa la campanita. Así te enterás de todos los contenidos que vamos subiendo. Y pasale el dato a tus amigos.